Bueno, al que llegó tarde, le dijimos que iba a dar pamba con picayelo. Va a llegar tarde. Entonces que a las 11, ya se dio un anuncio que a las 11 en punto se cierra esa puerta con llave ya. Sí. Hermano Salvador, ¿sí nos puede ayudar a leernos el pasaje bíblico de la idea central? La idea centro. La idea central, por favor. Amén. Amén, muchachos. Amén. Así me gusta que estemos despiertos. Cuando tus provisiones no son suficientes, Dios provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Amén. La idea central dice. Steve Callahan sobrevivió durante 66 días en el Océano Atlántico después que su velero se hundió. Se le arregló para escapar de un bote salvavidas y sobrevivió mar dentro, atrapando peces con una lanza, bebiendo agua de lluvia, usando el escaso equipamiento que pudo rescatar del naufragio. Juliana Keoker, de 17 años, fue la única sobreviviente cuando un avión se estrelló en la selva amazónica. Juliana caminó por la selva durante 11 días, lidiando con animales salvajes, insectos y el hambre. Estas personas supieron lo que es la desesperación por sobrevivir cuando las provisiones no alcanzan. Hay que ser un tipo especial de persona con fuerte instinto y una voluntad de supervivencia, a prueba de todo, para sobrevivir en medio de la naturaleza, solo lleno de incertidumbres. Alguien menos tenaz se hubiera rendido ante la destrucción segura. Pero ellos dos continuaron luchando, aferrándose a la esperanza con perseverancia. Amén. Si volvemos atrás unos miles de años, encontraremos un fiel profeta de Dios que atravesó amenazas, una sequía ordenada por Dios, circunstancias devastadoras. Este profeta irrumpió la escena bíblica tan repentinamente como se despidió en una coraza de fuego. Su nombre, Elías, sería recordado mucho tiempo después de su desaparición. El primer capítulo de su historia nos muestra una imagen de cómo podemos confiar en Dios cuando las provisiones no son suficientes. Amén. Amén. Todos hemos pasado por esa parte, ¿verdad? Y si vemos, nuestro Dios es un Dios poderoso, Dios que provee y Dios que todo lo sabe. Y Él siempre, si se han leído, los que han leído bastante la Biblia, han visto que desde Moisés, siempre a las personas que Él va a usar, ha usado el desierto. Ha usado el desierto para entrenar a la persona que va a usar. El desierto no solamente es ir físicamente ir al desierto y ahí Dios te va a mandar al desierto. Pero muchas veces nos manda al desierto de las provisiones. Muchas veces nos manda al desierto donde estamos enfermos, cuando nos pasa cualquier cosa. Ese es nuestro desierto. No precisamente, como digo, no es literal de que Dios nos va a mandar al desierto para podernos utilizar. Pero Dios usa todo lo que está a nuestro alrededor para equiparnos a nosotros y poder que después lo podamos servir, como Moisés, como Pablo. Todas estas personas que fueron entrenadas, enseñadas por Dios, los apóstoles, todos ellos sufrieron de una forma o en otra. Todos hemos sufrido ahorita y cada uno de nosotros sabe sus desiertos. Que no los decimos es muy diferente, pero cada uno tenemos uno. Y si salimos de uno y vamos a la selva y vamos donde hay agua y todo, pero después volvemos a entrar a otro. Y así es la vida con Dios. La vida con Dios no es esa vida que nos han vendido barata, que nos han dicho, ven con Dios, pacta con Dios,
ven a la iglesia y todo te va a ir bien, acepta a Jesús y toda tu vida va a ser una maravilla. Eso es una vil mentira. Porque acordémonos que si Jesús vino aquí a esta tierra, sufrió y murió por nosotros, ¿verdad? En esa cruz, sin hacer nada, sin pecado, porque la Biblia lo dice bien claro, y yo le creo a la Biblia y dice que nuestro Señor Jesucristo murió sin pecado alguno. Y eso nos indica que nosotros que somos pecadores, no queremos sufrir. Y eso nos llega al momento en que todos deseamos no sufrir, todos deseamos tener las provisiones correctas, cuando las necesitamos, queremos siempre tener extra. Y muchas veces ese tener extra nos conlleva a alejarnos de Dios. Y esa parte donde nosotros vemos que nosotros todo en este mundo, todo viene de Dios. Todo, la salvación, las bendiciones, la fe, todo es de Dios. Cuando nosotros decimos, es que Dios, yo quiero darte, nuestros hermanos, yo les digo bien claro, este hombre que está aquí enfrente de ustedes no tiene nada que darle a Dios. Amén. Porque todo es de Él. Amén. Todo. Desde mi vida, la salvación que Él ha dado, la fe que nos da, las ganas de ir a trabajar, el trabajo, la salud. Hermanos, ustedes y yo no somos y no tenemos nada si no estamos con Dios. Él lo dijo bien claro en Juan, donde digo que tenemos que estar pegados a la vid. Y si nos despegamos de la vid, nos secamos, somos levantados y echados al fuego. Y esa es la parte una parte como de introducción. Pero en este pasaje vamos a ver, la obediencia trae bendiciones. La fe es la clave en tiempo de escasez. Dios provee de manera inesperada, de quien ni siquiera esperamos un favor, de quien ni siquiera esperamos que nos ayude. Y la prueba que nosotros pasamos refina nuestra fe. Porque a un militar, cuando él llega de civil a lo militar, lo transforma por afuera. Llega uno gordito, pelo largo, tatuados y todo como está uno en el mundo. Llegamos a lo militar y nos empiezan a limpiar. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos agarra del fango cenagoso, donde llenos de pecados, nos trae a su cuartel y nos limpia poco a poco. Y es lo mismo que hacen los militares. Empiezan a entrenarlo físicamente, mentalmente, les dan un arma, les enseñan a manejar el arma y empezamos, ¿verdad? Ahora, cambiémoslo militarmente a lo de nosotros en la iglesia. Nosotros, Dios nos sacó del mundo, nos trajo aquí a su casa. Cada jueves, cada domingo, cada estudio bíblico, cada vez que usted hable de la palabra de Dios, es un entrenamiento que usted está teniendo. ¿Qué? Amén. Sacándole todo lo sucio que tiene del mundo, metiéndole a nosotros la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver que esta es agua viva. Amén. Entonces, para que nosotros podamos ser fuentes de agua viva, como dice la palabra, tenemos que tener esa agua viva primero nosotros. Porque nosotros somos arroyos secos, que no tenemos nada. Y lo único que Dios hace con nosotros es utilizarnos, llenándonos de ese agua viva para que podamos fluir. Porque no somos nada, hermanos. No somos nada. Y vamos a leer, Pedro, vamos a leer Elías 17, léelo todo, completo. Desde el 17:1 hasta el 24. Para que entendamos cuál es la historia detrás de esto y tengamos el contexto de nuestro mensaje de hoy, de nuestro estudio de hoy. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, en que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y volvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán.
y los cuervos le traían pan y carne para la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había lluvia sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo allá para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: tú ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escasecerá, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Haz venir a mí para traer a morir mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su rogajo y lo llevó a aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aunque la viuda en cuyo caso estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Sí, vemos, es toda la historia de este capítulo, porque como vemos, la idea o las lecciones deben de ser pequeñas y rápidas, pero muchas veces no es mejor leerlo completo para tener ese entendimiento, ¿verdad? Y vemos de que en el versículo 1, ¿verdad? Dice: Elías
le afirmó a Acab y a Jezabel. Sabemos quién es Acab, quién es Jezabel, ¿verdad? Ellos habían, en ese tiempo, ellos estaban adorando, o habían entrado en esa parte donde estaban adorando a Baal, ¿verdad? Y entonces Elías le afirmó a Acab y a Jezabel que habría una sequía de 3 años, ¿verdad? Y 6 meses. Pero dice aquí van a decir, oye, ¿cómo sabes el tiempo? Si ustedes van a Santiago 5:17, ahí nos lo dice. Santiago 5:17. Santiago 5:17. El que lo agarre, tenga primero, que lo lea. Santiago 5:17. Sí, señor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no me lo inventé? No. Ok. Entonces, él le dice, ¿verdad? Que aquí lo menciona días, pero los días para nosotros viene siendo un día, un martes, un jueves o un viernes. Pero aquí los días no es el tiempo como nosotros lo tenemos pensado que es. Los días son probablemente años o más, o semanas, ¿verdad? No es el mismo tiempo que nosotros. Pero bueno, dice, Dios siempre prepara a los que van a ser usados para usarlos para sus propósitos y siempre nos va a llevar a un desierto. Así como entrenó a Moisés en el desierto, a Abraham lo sacó de los caldeos y lo puso también en un terreno escabroso. Como les decía hace rato también, al apóstol Pablo, ¿verdad? A Juan el Bautista. Todos ellos pasaron por vamos a ponerlo así, vamos a cambiarlo un poquitito. Un entrenamiento para poder ser usados. Primero nos limpia, nos equipa y nos manda. No puede Dios agarrar a cualquiera y nada más porque así el mismo Pablo dice que no sea un neófito el que enseñe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser una persona que va a enseñar la palabra de Dios. Ahora, Juan el Bautista, el apóstol Pablo pasó 2 años en el desierto de Arabia. Este fue un método que Dios utiliza para capacitar a todos y cada uno de sus hombres. Hermanos, todos los que están aquí, ustedes están siendo capacitados y todos nosotros vamos a pasar o estamos pasando un desierto. Y todo eso es para beneficio de nosotros mismos, porque debemos estar agradecidos de que Dios nos utiliza a nosotros. ¿Verdad? Pero como les dije hace rato, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Nada. ¿Verdad? Versículo 2 y 3 dice, Dios manda a Elías que se apartara y llegó a un pequeño arroyo de Querit, ¿verdad? Dice, pero Dios manda a Elías y él obedece, ¿verdad? Y también en el versículo 4 dice, Dios empleó 2 medios para cuidar a Elías en el desierto. Un medio natural que era el arroyo que le proveía el agua y el otro medio sobrenatural, porque eran cuervos trayéndole pan y carne de comer 2 veces al día. Entonces vemos que cuando Dios manda, uno obedece, Él provee. ¿Sí vemos cómo está? Para que nosotros muchas veces pedimos, pero no obedecemos y no vemos la provisión de Dios. Porque tiene que ir como va. Dios manda, yo obedezco y Dios provee lo que yo necesito. Amén. Muchas veces nosotros pedimos todas las cosas materiales, pedimos otras cosas que la verdad dice, no son ni siquiera muchas veces pidiendo lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Dios conoce el futuro, Dios conoce cómo estamos por dentro y muchas veces esas cosas nos hacen daño a nosotros. Muchas de esas cosas que nosotros le pedimos a Dios probablemente nos alejen de Él. Muchas de esas cosas como el overtime, y siempre hemos hablado de eso, ¿verdad? De que muchas veces nos metemos a veces en deudas que nos alejan de Dios. Porque para poder pagar la deuda tenemos que meter más overtime. Para poder meter más overtime tenemos que faltar a la iglesia. Y eso hace un alejo entre Dios y nosotros. Y esa parte es donde nosotros tenemos que trabajar. Dios manda, nosotros obedecemos y Él provee. Amén. ¿Verdad?
Y vemos como aquí en el versículo 4, Dios emplea, como el que dice aquí, para que veamos, dice, beberás del arroyo y yo he mandado. ¿Quién es yo he mandado? Es Dios. Amén. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí. O sea, no tiene ni siquiera que salir. Donde Él llegue, donde Él va a llegar, dice, yo he mandado, ¿verdad? Que te den ahí de comer. O sea, no tenemos ni siquiera que movernos, tenemos que obedecer y ir donde Él dice y estar donde Él nos pone. Muchas veces, esto viene para acá, tantito, muchas veces vamos a una iglesia y porque no nos gusta la música, porque no nos gusta esto, porque no nos gusta, aunque haya buena enseñanza, nos vamos. ¿O no? ¿Y cuántos hemos pasado por muchas iglesias? Y esta parte es donde, bueno, tú quieres predicar, quieres ser maestro de escuela dominical, quieres ser aquí, quieres allá, quieres esto, lo otro. Pero la primera, ¿qué dice que tenemos que hacer? Obedecer. Pero no, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Y entonces queremos la provisión. No estamos trabajando para Dios, estamos trabajando para nosotros mismos, para nuestra carne, para satisfacernos nosotros mismos. Y eso no es correcto. Dice, y en el versículo 5 y 6 dice, Elías obedeció a Dios, fue y se quedó unos días, ¿verdad que dice unos días? Vamos a decir que un arroyo no se seca de un día para otro. Más o menos dicen que probablemente que estuvo más o menos un año. No hay seguridad, ¿verdad? De eso, no está como lo del principio, donde dice Santiago que era 3 años y medio, y 3 años y 6 meses, 3 años y medio. No está en una seguridad como esa, pero dicen que más o menos estuvo como un año en el arroyo y los cuervos proviéndole día y noche, de mañana y de tarde, ¿verdad? Y se fue y se quedó unos días. Dice, en el versículo 7 dice, Elías pudo medir, Elías como nosotros. Aquí nos lo dice en el versículo de Santiago 17, que dice que Elías era igual que nosotros, pero lo que él tiene algo más diferente que no tenemos nosotros. Y les voy a decir qué es lo que él tiene, que nosotros tenemos que tener y no lo tenemos, ¿verdad? Y no lo hacemos muchas veces. Dice, versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que no era un superhombre, no era alguien súper espiritual, pero sí tenía algo que no tenemos muchos de nosotros. Yo personalmente no lo tengo. Dice, y oró fervientemente para que lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y es lo que nos hace falta. Tener esa comunión con Él, hablar con Él, que cada paso que demos nosotros estemos con Él, que cada paso que demos Él nos estemos agarrados de la mano, y es lo que nos hace falta. Y esa parte a mí, en lo personal se los digo, hermanos, a mí me hace mucha falta. No sé ustedes, cada quien júzguese usted mismo, ¿verdad? Dice, Elías pudo ir y medir el agua del arroyo y probablemente predecir qué día iba a morir. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos vemos y medimos las provisiones que tenemos y pensamos que tal día, ya hasta tal día nos alcanza, y ya de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Dice, cuando vio que el arroyo se secó, vio que él dice, cuando vio que el arroyo se secó, vio que que el arroyo estaba seco, vino esto, no es que le vino, sino esto lo podemos comparar así. Cuando él vio que el arroyo se estaba secando, estaba seco, es igual que nosotros. Él, como en Santiago lo vemos que es igual, un hombre igual que nosotros. Él vio que Elías y nosotros somos iguales. Somos arroyos secos. Hasta que llega el agua viva a nosotros y a través de Jesús y de su palabra, entonces somos arroyos con agua viva, lo que les decía hace rato. Y cuando eso pasa, alguien que busque Juan 4, 13 y 14, por favor. Cuando eso pasa en nosotros, que nos pegamos a la vid, nosotros empezamos a tener esa agua viva. Y entonces podemos compartir esa agua viva. Juan 4, 13 y 14.
13, 14, amén. Sí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos. No, No es. Juan Juan 4, 13, 14. 14. Sí, ahí está. No. No, Juan 3, Juan Juan 4, 13, la primera de Juan. empieza así y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y a eso estamos viendo que nosotros somos esos arroyos secos. Cuando Dios nos llama, venimos secos porque no conocemos a Dios. No conocemos nada de Él. Entonces nosotros pasamos a ser esos, cuando el agua viva que viene siendo la palabra entre nosotros y podemos ser esas fuentes que salten. ¿Para qué? Dice, porque todo tiene un propósito, porque no nomás vas a estar lleno de agua. O sea, no vamos a llenarnos aquí de palabra. ¿Cuál es el propósito? Compartir con otros. Bueno, obedecer. Sí, Obedecer. aquí el 14 lo voy a leer y póngale bien atención el versículo, las dos últimas líneas del 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ese soy yo, ya no tendré sed, sino que el agua que yo le daré, es Jesús, será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere utilizar a todos y cada uno de nosotros para hablarle con esta agua viva a otra persona que no conoce a Jesús y traerlo también, no nosotros, la palabra lo tiene que traer, Dios lo va a traer, Dios va a trabajar en su corazón y Él lo va a traer, no nosotros. ¿Para qué? Porque esta persona que dice que una fuente de agua que salte para vida eterna. No es temporal, hermano. El trabajo que nosotros hacemos, el trabajo que hace el hermano de ir a compartir el evangelio, no es un trabajo temporal. Los resultados que salgan de lo que el hermano hace no son para glorificarlo a él. Los resultados que salgan de una o dos o tres personas tal vez no van a venir nunca a esta iglesia, pero van a ser salvos en otra iglesia. Van a ser salvos, probablemente van a mover a otro estado y allá van a ir a una iglesia y van a ser salvos. Pero ya el hermano sembró la semilla. Acordémonos, uno siembra, uno riega, Dios da el crecimiento. Entonces veamos que lo que Dios nos tiene aquí es que nosotros tenemos que obedecer y Él proveerá. Y nosotros tenemos que llenarnos de agua viva para poder dar, no nosotros, acordémonos, nosotros somos un tubo vacío, pero a través de nosotros va a salir esa agua viva para que otro tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Veamos que veamos que aquí la lección es esa, de todo esto, hermano, es llevarse nada más lo esencial. Obedecer a Dios, tener fe en Dios y Él proveerá. Amén. Amén. Es como, Sigamos. Sí. perdón, es como que si adoramos otras cosas como en el trabajo que tenemos, adoramos algo, nos alejamos de Dios, entonces vamos a secar nuestro corazón por estar adorando otras cosas. Por eso hay que estar sometido, como dice aquí en el versículo 4 de Juan, para tener la agua viva en la vida eterna. Entonces hay que seguir nuestra mirada en el Señor, Amén. porque Él es el que nos da la vida eterna. Amén. Acordemos. Oh, sí, perdón. Nada más rapidito, yo quería comentar aquí sobre en el 3 y en el 4 y en el 5 también, que como Dios, todo lo que Dios creó está sujeto al Señor. Y si Él dice algo, se hace. Y en este caso, mandó a los animalitos. Los cuervos son un animal inmundo que comen, ellos comen carne de animales muertos.
Entonces, ¿dónde nos podemos nosotros imaginar que ese animalito va a llevar carne para que el varón de Dios coma? Pero para nosotros, bueno, para mí, eso es algo que yo no lo entendería si no es por medio del Espíritu de Dios. Pero Dios ve el corazón, y en este caso, él conocía al profeta Elías y sabía que tenía un corazón obediente. Y le dice, ve, y él obedece sin resistir, sin decir, bueno, ¿y qué voy a comer? Que normalmente son las cosas que nosotros como seres humanos nos vamos a preocupar más. Bueno, no va a haber lluvia, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a comer? ¿Y será que Dios va a proveer? ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿Será que Dios puede proveer carne? ¿Será que Dios puede proveernos lluvia? ¿Será que Dios puede protegernos? Entonces, a veces nosotros, y yo hablo por mí, que a veces eso es lo que me hace falta a mí, creer más que verdaderamente Dios lo puede hacer. Y cuando yo crea que el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Porque, por decirlo así, hablo por mí, ¿verdad? Lo que me sucede a mí. Yo estoy orando por una mujer, ¿verdad? Y tiene lógica y tiene sentido que esa mujer no va a llevar a mi casa a tocarme la puerta. Entonces yo tengo que ver, tal vez conocer o buscar. A no ser que sea testigo. Pero Que sea Brad Pitt. pero vamos también a abrir nuestra mente a que Dios tiene poder, hermano. Amén. Dios tiene poder y Él lo puede hacer. Oh, sí. Si yo le creo a mi Dios que Él me puede proveer una mujer, Él me la va a poner aquí en la iglesia. Él la puede mandar aquí a la iglesia que venga. Amén. Porque ¿dónde me estoy congregando yo? En una iglesia. Y yo estoy creyendo en la palabra del Señor. Pero a veces a mí se me olvida, hermanos, que Dios tiene poder y que Él lo puede hacer. Amén. Entonces eso es lo único que quería comentar. Lo que yo te iba a decir es lo que acaba de decirle el hermano. Yo creo que todos tenemos que tener esa parte, las tres partes que has mencionado, que Dios va a su tiempo, cada uno de nosotros nos va a dar, pero tenemos que creer y tenemos que ser responsables con lo cristiano que somos, ¿no? Porque Él va a cubrir nuestras necesidades. Creo que todos hemos pasado por esa parte aquí, por lo menos yo lo he pasado. Pero hay algo muy importante, que tenemos que orar. Entonces, yo solo les digo una cosa, dejémonos de lavarnos los dientes y usted verá cómo se le cae, asegurado, se nos van a caer. O se ponen amarillos. Se ponen amarillos, los va a perder. Entonces, dejemos de orar, dejemos de leer nuestro devocional todos los días y yo le aseguro a usted que se le empieza a ir por la tangente cualquier cosa. Allá donde queda sequía en nuestro corazón. Entonces, exactamente. Muchas veces Dios ya ha puesto un arroyo en nuestro corazón y todo. Y nosotros mismos con nuestra necesidad, por no hacer 3 seguimientos, si por favor lo repites, ¿qué has hecho las tres? Cuando Dios manda, uno obedece y Dios provee. Yo obedezco y Él provee. Y Él provee. Entonces nos olvidamos quién es el que provee. Entonces, La hermana estaba hablando de la palabra creer. Sí, la palabra creer es creer. Creemos en Dios, ¿verdad? Creer. Pero otra cosa es creerle a Dios. Creer y creerle son un poco diferentes, porque creerle es confiar totalmente en Dios. Así él dice en lo siguiente: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto a él en el arroyo del Cristo. O sea, él no solo creía en Dios, él le creyó a Dios. Amén. Él le creyó a Dios y hizo la voluntad de Dios. Es la diferencia entre Ahora, creer y creerle. ¿quién alimentaba a los cuervos antes? Era Dios, ¿verdad? Y ahora Dios usó a los cuervos para alimentar a Elías. El poder de Dios, imagínate, grande. Y esas cosas que a veces están escritas aquí en la palabra de Dios, mucha gente no las cree. ¿Cómo es posible que los cuervos le llevaran comida? No lo vas a creer porque no tienes como Dios. Pablo nos dice que tenemos que tener el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseña y nos lleva a tener un nivel de conocimiento, de sabiduría diferente a la que tiene el mundo, de que somos incrédulos de creer estas cosas y nos hacemos incrédulos porque no tenemos el agua viva.
cuando tienes el agua viva, lo que está aquí es cierto, es verdad y lo crees. ¿Por qué? Porque entonces vemos a lo que tú estabas viendo, le crees al que mandó que se escribiera esto, le crees a él que inspiró a estas personas a hacer esto, porque no estás creyendo lo que él mandó a que escribiesen, a él le crees, y al creer esta palabra le estás creyendo a Dios, no le estás creyendo a las personas que lo escribieron, no le estás creyendo al que está aquí parado. Tú le estás creyendo a lo que está saliendo de aquí. Y esto que está saliendo aquí, el espíritu de ustedes tiene, les está hablando a todos y cada uno de ustedes. Diferente manera. Cada uno de ustedes ahorita tiene una opinión diferente. Si yo me pongo a pensar, a decirles qué es lo que cada uno es muy diferente. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos habla a todos y cada uno donde está, donde Él tiene que hablarnos. Yo le planteé a alguien, perdón un momentito, yo le planteé a alguien el que me dijo, es que yo sí creo en Dios, pero solo cuando voy a la iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿tú crees en el arco iris? Y me dice, sí, yo sé que el arco iris. ¿Qué es el arco iris para ti? El arco iris es algo que sale y me dio una explicación que se forma como prisma y por eso se forman los colores, porque las gotas de agua son traspasadas por los rayos del sol y todo. Qué bonito. Tú lo acabas de explicar como lo explican los científicos. Pero tú sabes qué es lo que hicieron los científicos. Descubrir exclusivamente lo que Dios ha hecho. Pero era Génesis. A Noé. Sí. Un pacto. Hizo el pacto. Es el primer pacto de que no iba a llover, le digo yo. Entonces, él no puso una situación científica, sino sencillamente él dijo, se va a hacer como yo digo. Ese es Dios. En el que tú dices que crees. Pero quieres nada más establecer una conexión física sin saber que todo lo físico que está es hecho por Dios. Amén. Muchas veces buscamos esa conexión a conveniencia. Para acabar pronto. Buscamos la conveniencia de Dios, nada más. Lo buscamos cuando tenemos problemas o cuando necesitamos necesidad. Mientras no lo buscamos. ¿Okay? Bueno, dice, nos pregunta, dice, ¿nos resistiremos? ¿Nos resentiremos con Dios? Nos sentimos molestos con Dios por las circunstancias que vivimos o recordaremos su fidelidad. ¿Entraremos en pánico y buscaremos un plan alternativo que se aparta de los principios de la fe? ¿O permanecemos quietos y esperamos en Dios? ¿Elegiremos creer que la sequía es permanente o extenderemos la mirada más allá para ver que esto solo es un capítulo y no toda la historia? Amén. Eso está en el libro, hermano. En el libro, bueno, los que son maestros lo tienen, pero hermano, esto es a lo que voy. Nosotros debemos de buscar a Dios en lo bueno y en lo malo, porque así como Él da, así quita. Y entonces nada más queremos al Dios que da, pero no que Él quita. Queremos al Dios de dame, pero cuando Dios te pide a ti obediencia, no la das. Entonces no, tenemos que vivir en fidelidad, recordar que Dios es fiel. Tenemos que permanecer quietos y esperando en Él. Y también tenemos que ver que las cosas malas que nos pasan es nuestro desierto, nos está preparando para algo mejor. Porque acordémonos, hay un dicho mundano, dice, después de la lluvia viene la calma. Entonces, también a un militar, cuando tiene un entrenamiento exhausto, 24 horas, o un entrenamiento de tipo Caibil que tienen en Guatemala, les dan un descanso. No pueden explotar a un hombre, tienen que darle un descanso. Y así es. Nosotros nos vamos a ver atribulados, pero también vamos a tener descanso. ¿Verdad? Dice, Elías había aprendido a depender del Señor para su provisión de agua y alimento, ¿verdad? Pero aún tenía algunas lecciones para aprender sobre cómo Dios iba a continuar supliéndole milagrosamente sus necesidades. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del versículo 8 al 12, ¿verdad? Donde dice así, y vino luego palabra fíjese lo que dice, cómo empieza, dice, y vino luego palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. ¿A dónde lo estaba mandando? ¿Saben qué era Sarepta?
Era la ciudad de Jezabel. ¿Qué quería hacer Jezabel? ¿Qué hizo Jezabel con todos ellos? ¿Para qué buscaban a Elías? Para matarlo. Matarlo. ¿Y a dónde lo manda Dios? A donde Ya él había apartado ya. ¿Quién cree que si Dios te manda a un lugar, es Dios el que te va a proteger? ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, si vemos cómo Dios dice, y vino luego vino a, él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado otra vez, he dado la orden, Dios. Y dice, ahí a una mujer viuda que te sustente. Dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que la mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, agua en un vaso. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco, y le dijo, y te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y en la otra parte dice torta. Dice, pero es lo mismo, es un pedazo de pan. Dice, en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. La última comida que tenían. Y no creo que fue a recoger leña al cerro, como no estamos pensando, que vamos a recoger leña y había palos, ¿no? Probablemente eran pedazos de leña de alguna puerta vieja que estaba en la ciudad. Eran pedazos, era sequía. ¿De dónde iba a recoger leña? Entonces, veamos qué tan, vamos a decir, una viuda en aquel tiempo no tenía dinero. No, era lo peor que yo podía pasar. Era, vamos a decir, un poquito lo más bajo, porque no tenía quien proveyera. El varón era el que proveía. Entonces, si no tenía varón, tenía hijos. Entonces, no tenía. Y lo último, como ella lo explica aquí, no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y llega Elías pidiéndole agua. Y llega Elías diciéndole, hazme a mí primero. Y llega Elías y dice, hazme a mí la torta. Hermano, ninguno de los que estamos aquí haríamos lo que hizo ella. Y aquí vemos que Dios no está también probando solamente a Elías, está probando a ella también. Sí, Señor. En el 12, bien claro lo pone. Porque más adelante, si ustedes vemos, ¿verdad? Dice nosotros, todos nosotros, aquí, ahora, Elías llega a esta ciudad, ella lo recibe porque ya tenía un mandato. Yo no creo que Dios le haya dicho, oye, va a venir Elías, vas a venir vestido de esta manera, no. Pero se lo puso en su corazón, a ella, recibirlo. Lo recibió, lo llevó, le dio todo. A lo que voy con todo esto, de que tanto el cristiano como la iglesia y el cristiano no son dos cosas separadas. Somos uno solo, porque todos necesitamos uno del otro. Es por eso que les vengo diciendo desde el año pasado, que nosotros somos muy solitarios como hombres, como varones. No pedimos ayuda y gracias a Dios por lo menos ya salió uno que ya rompió eso. Pero nosotros siempre queremos existir nosotros. Yo soy cristiano, yo no necesito, y esta frase, yo no necesito la iglesia para adorar a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no necesito ir al estudio bíblico para entender la palabra de Dios. Pero Dios dice, bueno, si Dios te llama y te dice, no dejéis de congregarte, y te dice que no, a mí lo que me deja con todas estas 2 personas que se juntaron, a mí me da este mensaje, que no existe un cristiano solitario. Nosotros no somos lobos, no somos tejones, no sé cómo le llaman en su país, es un animal que vive solo. El tejón. No, Dios nos hizo para coexistir en una comunidad, para estar juntos, Monjes, ¿verdad? Y fuimos creados para vivir en una comunidad, no en aislamiento. No hay un cristiano solitario, no existe, ¿ya? Dios pudo decirle a Elías que se fuera a las puertas de un millonario, que tuviera alacenas llenas de alimentos y manjares,
especialmente para nutrirlo mucho más su cuerpo y recuperarse después de comer durante tanto tiempo solo comida que le habían llevado los cuervos y beber solo agua del arroyo. Pero Elías se le ordenó recibir provisiones de la persona menos pensada. Se le indicó que se acercara a una viuda, el último escalón de la escalera social, que solo tenía un puñado de harina y un hilito de aceite. Y a primera vista, esta es una extraña pareja. Ambos tenían necesidades y acuciantes. La viuda necesitaba fe y Elías necesitaba la harina. Vemos que no estamos hechos, y lo que están aprendiendo aquí no es para que se lo queden, es para que salgamos allá afuera y lo esparzamos. Porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amén. Dice, Elías pasó meses esperando y sobreviviendo con lo que con lo que los cuervos le traían y el agua del arroyo, pero Dios no había olvidado a su profeta. Tampoco había terminado su entrenamiento, ya que el Señor envió a Elías a otro lugar inesperado, donde continuaría moldeando a su profeta, para que confiara aún más en él. Esta siguiente fase del entrenamiento haría que Elías pasara de depender de la provisión directa de Dios para sus necesidades básicas de alimento y agua, a profundizar su relación con Dios hasta una confianza absoluta. Si vemos, era un entrenamiento para Elías, porque en el versículo, ya cuando pasas a Reyes 18, vemos lo que pasa. Ahí ya va un Elías más fuerte, un Elías que confía en Dios, un Elías que reta a los Baales, que reta a los dioses de ellos. ¿Y qué pasa? Y que hacen, y hasta él es muy sarcástico en ese versículo, en el 18, porque le dice, es que sus dioses están durmiendo, o se fueron de vacaciones, o esto o lo otro, y se ríe de los dioses que ellos, de los Baales. Pero eso es más adelante, esa es otra historia. A lo que voy con esto, que este era el entrenamiento que Dios le estaba dando para que tuviera más fe y más confianza en Dios, en Él, en su Dios de él, ¿verdad? Y la viuda también lo reconoce. Sí. Ahora, la mujer era una mujer pobre, desamparada, deprimida, que seguramente estaba muriéndose de hambre, ¿verdad? No parecía una buena opción para sustentar a Elías, porque si era lo último que tenía, Sí, no era la mejor opción. Estaba muriendo ya de hambre. Pero Dios había comenzado a refinar la confianza del profeta en Querib, y ahora continuaría el proceso en Serepta. Aquí, en este lugar pagano, una viuda iba a brindarle a Elías las provisiones que él iba a necesitar durante el extenso, no es un día, el extenso periodo de la hambruna. ¿Sí? Vamos a decir, estuvo un año en el arroyo, en lo que se secó el arroyo, y lo manda para acá con la viuda. Y vemos de que aquí Elías le dijo a la viuda que le hiciera un pan y se lo trajera a él, que le diera a él primero. Y le dijo lo que Dios le dijo, que no iba a morir. Y ella le creyó a Elías. Sí, acordémonos ahí, hermanos, que si Dios le dijo a Elías, si Dios alimentó a Elías de agua y carne, era porque tenía fe. Y de esta forma Elías le está enseñando a esta mujer a tener fe también. Porque imagine que le dice, dame a mí primero. Entonces allí Elías le está enseñando a la mujer a que ella tenga fe, que Dios le va a proveer más allá al alimento. Hermano, yo quiero nada más también agregar, aquí no nos dice, pero aquí en la Biblia que tengo trae un mapa pequeño y dice que Elías caminó del arroyo de Querib, de donde estaba, a Serepta de Sidón, que eso era Fenicia, ya era otro país fuera de Israel. Entonces aquí dice el mapa que caminó 20 millas o 20 kilómetros. Entonces, eso es lejos, caminando es lejos, 20 millas. Entonces, acordémonos también que ya el arroyo se había secado.
Por eso Dios le dijo, vete para allá. Ujú. Entonces, esto es un milagro, o sea, caminar 20 millas sin tomar nada de agua. O sea, eso es increíble lo que Dios está haciendo con Elías aquí. Ujú. Entonces, nada más quería decir esto, que aquí la Biblia no lo dice, pero aquí en el mapa lo indica así, y yo lo creo que sí caminó un buen Elías para llegar a Serepta de Sidón. Okay. Dice, la viuda eligió colaborar con este, fíjese, la viuda eligió colaborar con ese extraño que se estaba muriendo de hambre, y al mismo tiempo Elías tuvo que recurrir a los escasos recursos de la viuda en la misma fórmula que nos enseña Jesús en Mateo 18, 19 y 20. Y dice así, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces nosotros utilizamos este pasaje para Mateo 18, 19 y 20. Muchas veces nosotros utilizamos este pasaje para decir, oh, es que si el hermano Roberto y yo oramos, va a ser posible. Va a ser posible si Dios quiere que pase. Porque pues, el hermano Roberto, te puedes unir, hermano Miguel, luego viene el hermano Domingo, y nos unimos 10, 20, 30, 100 personas. Pero si Dios no quiere que pase lo que estamos pidiendo, no va a pasar. Porque las cosas se hacen lo que Dios dice, no lo que nosotros queramos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo y en medio de ellos. Hermanos, las cosas se hacen cuando Dios quiere y como Dios quiere, en el tiempo que Él decide hacerlo. Amén. Entonces, no está mal orar, pero muchas veces oramos mal, pedimos mal. Santiago lo dice, pedimos mal. Pero en esta parte, ¿verdad? Pedimos, dame. Pedimos para nuestras cosas, pero no pedimos para el reino. Dice que pidamos primero por el reino. de Dios. En lugar de pedir que haya más misioneros, que alguien que toque los corazones de las personas que les vamos a ir a predicar, o que le toque las personas a nosotros mismos que nos toque para poder salir, o que trabajar para compartir su evangelio. No, primero pedimos carro, casa, trabajo, salud. Pero si nosotros oráramos al revés, en lugar de orar por casa, carro, salud, dinero y todo eso, oráramos por el reino de Dios, dice, orar primeramente por el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Y nosotros siempre oramos por las añadiduras, hermanos. Yo oro por añadiduras todo el tiempo, en lugar de orar por la palabra de Dios. Sí, hermano. En el versículo 12, y ella respondió, dice, vive Jehová, oh Dios, ya cuando le estaba pidiendo el pan. Ujú. Entonces, y ella sabía las condiciones que tenía, pero las condiciones que tenían eran de alimento y todo, ¿no? Ujú. Pero ya en el 24, antes del 24, en el 17... Nomás no es te que- me adelantes. Ya te estás adelantando. No, pero dice que se estaba muriendo el hijo y ella pidió por la vida. Ahí está pidiendo por la vida. Fue más quebrantada todavía. Ujú. Y en el 24 dice, entonces la mujer dijo a Jehová, ahora conozco que tú eres varón de Dios. No hizo lo mismo. Ya se ¿Ah? acabó. No hizo lo mismo. Ahora conozco que todo lo puedes, dice. Dice el versículo en el 24. 40, creo yo. No. En el 40 de Job. Job no hizo lo mismo. Job hizo lo mismo. Ya. Y dice, conozco que todo lo puedes. Ahora mis ojos te ven. Dice, y ya no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, reconoció porque ya la vida estaba en juego. Ujú. Y muchas veces nosotros, a veces cuando son cosas materiales, oh sí, aún nuestra propia salud, sí, restablece mi salud, restablece a qué, hoy no tengo dinero para comprarme el carro, y de repente sale un carro, ay, qué bien, tú. Quiero una troca yo. Pero, ¿y qué tal allá estar en ese momento? Ujú. Es difícil. Entonces, es cuando uno reconoce, sí, Señor, sí, ahora sí estás. Entonces, yo creo que aquí hay dos tipos de reconocimiento, ¿no? Ujú. Y vemos de que aquí es Dios trabajando de los dos lados. Él tanto le habló a Elías, tanto le había preparado a la mujer. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, rogarle a Dios que prepare los corazones de las personas que le vas a ir a dar esa agua viva. Amén. Porque eso es lo que hizo Dios primeramente. Si ustedes ven cómo está,
Véanlo así bien despacio, léanlo con su calma en su casa. Dios prepara el corazón de esta señora para recibir a Elías. Que Dios prepare los corazones de las personas para recibir el evangelio. La palabra. Amén. ¿Sí? Y esto es así, hermano. Muchas veces nosotros leemos así de corrido, no vemos esos detalles. Y te digo, yo me he pasado muchas veces, leo una vez, no, ya hasta que sea en un estudio del pastor o en una prédica, La Biblia aunque no eso se dice lee ahí, como un ya periódico. cuando lo miran, uno, sí lo dice. Por eso hay que venir los jueves. Ya, anuncio no pagado. Sí, pasemos de nada más rapidito a ver si nos terminamos ya para... En 1 Reyes 17, del 13 al 16, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Primera Reyes. 13, del 1 Reyes 17, del 13 al 16. Yo lo leo. Ahí. Amén. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, si es esa, ¿no? Sí, Sí. No escaseará, Ni la harina. ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ujú. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Sí, y vemos que aquí Dios ya trabajó en los dos, pero los dos aquí ya están juntos, ¿verdad? Ella obedece, le hace a él primero, y vemos que todo esto pasa, pero porque Dios había preparado el corazón. Otra vez volvemos a repetir, Dios prepara el corazón de esta mujer, y Dios habló con Elías. Elías era un hombre de Dios. Dios no iba a dejar de proveerle a su siervo, porque Elías era un hombre que le servía. Amén. Dice, perdón, Sí, hermano. dice que Dios proveyó, ¿verdad? Ujú. Porque está la historia verdadera que dice que le dijo, tienes tinajas vacías. Y entonces las llenó todas. Ujú. Y también vende. De pobre a tener dinero. Ujú. Y ese vemos, Está aquí siempre en la sí, historia. pero vemos de que aquí vamos a ver el milagro que Dios hace, y muchas de las personas que no conocen de Dios no lo van a creer. Y este mismo milagro que está aquí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo hace otra vez Jesús. Acordemos que Jesús, cuando fue a las bodas, las tinajas estaban vacías de agua. ¿Qué hicieron? Jesús las llenaron de agua, ¿verdad? Y las convirtió en vino. Sí se acuerdan de esa historia. Ok, no es historia de eso que pasó con Jesús. Ahora, aquí es lo mismo. Veamos que es Dios trabajando en dos diferentes lugares, y es casi lo mismo. Lo mismo es en esto, que Dios provee. Amén. Y lo vemos de aquí, donde la harina se estaba terminando. Entonces Elías le dice, ¿verdad? No tengas temor, que dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ahí fue la prueba de fe, dice, ¿verdad? Dice, en una pequeña torta, aquí está donde dice torta, pero es lo mismo, allá en la otra dice pan, pero me imagino que va a ser una Torta de pan. ya. Dice, cocida debajo de la ceniza, y tráemela después de que me des a mí agua y comida, después harás para ti y para tu hijo. Amén. Ahí es donde ninguno de ustedes ni yo lo haría. Nosotros haríamos eso. No, Le damos al lío. no creo que tú fuera yo con hambre y me darías primero a mí y no a tu hijo y a Para ti. trabajar, le decía. Pero aquí hay algo muy importante, hermano, que esta mujer que Dios se había que el Dios de Israel se había extendido a los países de alrededor, Ujú. Samaria. y esta mujer conocía porque le dijo Jehová tu Dios. Ujú. Pero cuando Elías le dice lo que Dios ha dicho, entonces ella lo cree, Ujú. que le dice la tinaja y el aceite no escasearán. Ujú. Entonces ella lo cree, Ahí Tuvo creyó fe. ella. y entonces se activa la fe que ella tenía. De hecho, la fe se activó cuando ella empezó a cocinarle para él. Entonces Y de hecho, ya la tenía porque Jesús Sí, ya sí. había hablado, Dios ya había hablado con ella. Entonces ella lo cree, pero más adelante, como dice el hermano, no sé si ya vas a terminar, Dale. pero más adelante, pero ella creyó
pero no creyó, porque hasta que hasta que el hijo revivió, entonces ahí es donde ella dice, ahora creo. Verdadero hijo. Ahora creo, le dijo. Confirmó. Yo O creo sea, que no creyó ahí, sino que confirmó. Acordémonos de que Elías está teniendo un entrenamiento, ¿verdad? Ahora, cuando se los propuse a nosotros cuando vemos en la iglesia aquí, esto es un entrenamiento. Para que nosotros salgamos y hablemos de lo que estamos hablando aquí, de lo que ya conoces, de lo que ya sabes, vas a hablar allá. Ahora, ella está teniendo un entrenamiento igual que nosotros. Porque ella, para poder tener fe, tuvieron que pasar situaciones. Amén. Así es como es. Porque para ella, lo que ella sentía que Dios ya le había hablado a ella, tenía que hacerse físico para que ella pudiese creer. Porque ella no era, no porque diga, oh, salve varón, eres de Dios. Esto es que ella conocía de Dios. Amén. No conocía de Dios. Leí una parte donde ella no conocía de Dios y Dios le habló a ella. Quiere decir que Dios también puede utilizar a personas de afuera para poder sustentarte. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que ella, aquí termina la lección, termina en el 16. Pero la verdadera lección cuando ella, de ella fue en el versículo 24. Porque entonces fue cuando ella creyó. Porque entonces fue cuando le dijo, ¿qué le dice en el 24? Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera, es verdad en tu boca. Y la única verdad que nosotros tenemos es esta. Entonces veamos que es un proceso que ella pasa y es el mismo proceso que todos nosotros tenemos que pasar. Ahí estamos. En eso estamos. Entonces Mateo 6:33, alguien que busque el Salmo 37:5. Y alguien que busque Mateo 22:37. ¿Salmo qué, hermano? Salmo 37:5. ¿Ven? Primero Mateo 6:33, ¿quién lo tiene? Mientras que los hermanos vayan buscando, nomás quería comentar Dígame. algo aquí, hermano. Solo Elías sabía del tiempo que no va a llover, ¿verdad? Ajá. La mujer no sabía porque ella no tenía No. comunicación con Dios. Y solo Dios sabrá eso, quedará en el corazón de la mujer si entendió las palabras de Elías o no lo entendió. Porque acuérdense que nada más, como por decirlo así, era la poca harina y la poca aceite que hay, tal vez nada más por el último que tienen, o es unas, no sabemos, o todavía le quedan para 2 veces de comida, ¿verdad? Porque aquí no nos dice, pero nada más. Pero Elías, cuando él dice de que lo que ha dicho el Señor, de que es hasta el día que Jehová lloverá sobre la faz de la... ella va a dar de comer a Elías hasta que cuando Dios va a venir la lluvia. Hasta que regrese la lluvia. Sí, entonces, y tenía poca harina y todo eso, por eso le digo, eso queda en la mente de nosotros, porque aquí no hay registro de que si la señora y viuda entendió o no entendió. Aquí todavía no. Simplemente, ok, vámonos. Ahora, si damos cuenta, si ya pasó largo tiempo, pero también nos registra la Biblia de cuánto tiempo ya está Elías cuando se enfermó y se gavió y casi estaba para morirse su hijo. No registra la Biblia, ¿verdad? No hay tiempo. Entonces, y si es una suposición, si ya casi va para llover cuando murió, entonces ya, aún así la señora no ha entendido de que no se acababa la harina, porque aquí, ojo aquí hermano, la harina no se aumentó. Sí, no se Sí, acabó. es igual que cuando siempre estaba el aceite, no es que, y esa es la mala interpretación de que dice que te va a dar abundancia de los sacos. No, aquí no, nomás dice de que no escaseó, sigue siendo usada y estando el mismo poquito. Pero se usaba. Así pasó cuando Jesús alimentó los 5,000. La mala interpretación de muchos pastores que hacemos es que dio 10,000 y boom, que de repente... 5 tortillas cada uno. Es el mismo, nada más como que se fue cortando y nunca se acaba en la mano del Señor. Entonces, ese es muy importante de reconocerlo, lo que Dios es. No, Dios aquí no ofrece abundancia.
Claro que Dios le dio todavía cuando sabemos la historia, ¿verdad? Desde que empezó la lluvia y todo lo que hubo. Pero aquí es muy importante, aún así, hasta que como Dios sabe, hermano, que cuando tenemos un corazón que ya nos habló, ¿verdad? Porque aquí dice que Dios ya habló a la mujer, ¿verdad? Para que ayudara al profeta. Ya lo habló, ya lo trajo en proceso, y ya vio cosas que no lo ha visto, que nunca se acabó la aceite en la harina. Pero como todavía tiene su corazoncito duro, ¿a dónde lo llevó más Dios? En un desierto de sequía con su hijo. Y hasta que Dios otra vez obró, que resucitó al hijo, por decirlo así. Entonces ahora sí dice, ahora sí creo que tú eres el siervo de Dios. Y a veces es lo que sucede en nuestra vida. Nosotros sabemos todo, nos hemos pasado, salimos de ahí y seguimos de tercos, de seguir hasta que llega un día de que no sabe qué, Dios lo va a hacer como Él quiere. Ese es nada más lo que quiere comentar. Amén. Vamos a leer estos últimos versículos para irnos, porque sí, el Mateo 6:33, ¿quién lo tiene? Amén. Así dice la Léalo. palabra de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Proverbios 3:5-10 dice así, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos los graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿verdad? Obediencia. Para creerle a Dios necesitamos tener obediencia más fe. Dios es nuestro proveedor en todas nuestras necesidades, tanto espirituales, físicas y emocionales. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Filipenses 4:19, el último versículo para irnos. Filipenses 4:19 nos dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Amén. No dice que te va a dar lo que tú quieras. Pongamos eso en nuestra Filipenses 4:19, grábenselo bien. Amén. Y para que con ese Filipenses 4:19 lo dice bien claro, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No en lo que Pedro quiere, el hermano quiere, no, en Cristo. La prioridad es Dios, dice, mal buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La prioridad número uno es Dios. Amén. Hermano, Pacán, nos despide con una oración, por favor. Sí, Señor, gracias, mi Señor Dios, por estar aquí, Señor, con nosotros. Abrir nuestra mente, Señor, y saber que tú eres el primero que tenemos que pensar, Señor. Aleluya.